Bueno, compañeros, compañeras, gracias por haberse sumado a esta propuesta de formación y articulación entre la Universidad Pedagógica Nacional y el sindicato SUTEBA. En la oportunidad de hoy nos va a acompañar Adrián Canelotto, profesor y licenciado en Filosofía, es el rector de la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, en este convenio que ha hecho con SUTEBA en nuestra capacitación y nuestra serie de seminarios. También tiene una serie de 30 carreras entre grados, especializaciones, maestrías, y particularmente la Universidad Pedagógica es la única que tiene a nivel nacional la expertise y el recorrido en educación específica y una especialización en educación de jóvenes y adultos. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por invitarme. Agrego ahí que además hay un ciclo de complementación curricular que se está armando que va a estar orientado a jóvenes y adultos. Buenísimo. Nos acompañan también Elías y Nachi, son dos compañeros tutores de nuestra querida Matanza y de nuestra provincia, compañeros además del sindicato, que vamos a estar conversando un poco con Adrián y haciendo algún recupero de ideas, conceptos y reflexiones en torno a los tópicos que trabajamos en nuestro seminario, en nuestras capacitaciones. Primero los temas, Adrián, y inicio yo con esto, es cómo pensás vos que debería tener en este binomio o esta bimodalidad y cómo te pensás dentro de la universidad que debería aportar la universidad a la construcción del conocimiento y a la salida de la crisis económica, social que estamos viviendo en estos días. En el caso de la UNIPE, creo que puede aportar de dos modos, ¿no? Por un lado, una de las cosas que la pandemia trajo y deja en términos educativos, formativos, más particularmente, tiene que ver con cerrar una discusión que hasta acá era tecnología sí, tecnología no, y abrir un espacio para pensar cuál es el modo en que podemos aprovechar pedagógicamente lo que el mundo digital ofrece. Y para hacer eso creo que hay que tomar en cuenta dos cosas. Lo primero es que el mundo digital es un mundo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Está presente todos los días en muchas de las cosas que hacemos, que es un mundo que cada vez está más involucrado, pero sobre el cual se ha trabajado en términos de formación desde el lado de la educación a distancia. Y se ha hecho además de una manera muy particular, quiero decir, quienes están, por decirlo así, en el firmamento estelar de la formación a distancia, una buena parte de ellos, no todos extranjeros, es gente que tiene una débil idea del conocimiento, que generalmente asocian conocimiento con información, que tiene un lenguaje muy cargado con términos del mercado, de los negocios, que creen que el conocimiento ya está dado, que por lo tanto el desafío es aplicarlo, de ahí que piensen que los docentes son facilitadores, que en general tienden a creer que se requiere de un manual de aplicaciones, de recetas, y que eso resolvería el problema pedagógico, en fin. Creo que contra esa tendencia, que además disocia saber de hacer, una disociación que no tiene ningún sentido, pero que la disocian en favor del hacer, digamos, porque el conocimiento puro o disciplinar o abstracto no importa, porque justamente ya está dado, entonces lo único que hay que hacer es tomarlo dado y aplicarlo. Digo, contra esas ideas creo que hay que construir un uso pedagógico y un sentido pedagógico de las tecnologías y del mundo digital. Entonces ahí hay un enorme terreno y una batalla para dar que no está dada todavía y que hay mucho para construir en ese proceso. En esto, Esto sí. sin olvidarnos del problema de conectividad, las desigualdades territoriales, de género, sociales, de capital cultural con lo que cuentan los estudiantes, de conexión, de acceso y de uso de las tecnologías, ¿no? Eso sin olvidarnos que ese es un problema que va a tener que resolver el Estado si quiere generar condiciones de igualdad, ¿no? Condiciones de mayor igualdad. Pero, digo, sin desconocer eso, creo que ahí
tenemos una primera cuestión. La segunda tiene que ver con que nosotros habitamos un mundo digital, forma parte de nuestra vida, y eso encierra una serie de, por decirlo así, de discusiones que tenemos que poder dar, ¿no? La transparencia de las pantallas o la luminosidad de las pantallas no es tan luminosa ni tan transparente como aparece. Atrás hay empresas, hay intenciones, hay la construcción de un régimen de verdad, hay todo un mundo tecnosocial desplegado. Bueno, conocer cómo funcionan, conocer que eso está por detrás, no es para no usarlas o para defenestrarlas, es para saber a lo que nos enfrentamos cuando estamos usando las tecnologías, lo que se pone en juego con ellas, y que detrás de ellas también hay un modo de construir la realidad, porque hay un gran sofisma contemporáneo que es pensar que la ciencia y la tecnología no tienen ideología o no son una ideología. Es decir, la ciencia y la tecnología son un discurso más, construyen una realidad y no son la realidad misma, que es un poco el sofisma que hay. Entonces, poder entender efectivamente qué hay por detrás, qué es lo que está ocurriendo cuando usamos las tecnologías, creo que es un elemento, ¿no? Y tratar de entender de alguna manera que lo que hagamos en términos formativos cuenta, no solo para pensar, sino también para transformar esa realidad en la cual estamos hoy inmersos de este mundo digital que ya forma parte de, como dije antes, de la realidad en la que estamos, ¿no? Sí, me parece interesantísima la reflexión, sobre todo esto de no pensar al docente como un facilitador, ¿no? No pensar al docente que tiene que apretar un botón y ya está todo subido en una nube y evidentemente se disocia ese saber del hacer, y además la producción de contenidos o de conocimiento le corresponde a una empresa, y lo que antes hacía Capeluz, Editorial Norma o Puerto de Palos, ahora lo hace una plataforma, digamos, ¿no? Me parece que todavía nos estamos acostumbrando a eso. Elías. Ahí estamos, ahora sí. Me interesaba esta perspectiva de sortear las tecnologías a través de esas discusiones de sí o no. Entonces, a partir de ahí, en la actualidad se inventaron nuevas didácticas, ¿no? Para poder pensar la distribución de saberes, para poder pensar las secuencias didácticas, y de algún modo esto cambia la lógica de la presencialidad, ¿no? Y aparecen nuevos instrumentos, se inventan, bien, a través de la práctica docente, nuevos dispositivos. ¿Podemos pensar o crees que estas nuevas formas, que podemos llamarlas bimodales, seguirán estando en la rutina, seguirán estando en la presencialidad? Yo creo que yo haría una apuesta por dos cosas. Una, creo que lo presencial no va a desaparecer porque hay elementos de la presencialidad, hay cosas que no se pueden hacer si no es de manera presencial. El vínculo pedagógico, la relación con los otros, eso es fundamental. Más allá de que una universidad o una escuela o un instituto son mucho más que un conjunto de conocimientos, ¿no? Hay toda una vida cultural, política, afectiva que ocurre, que forma parte de ese vínculo, ¿no? Pero sí lo que me parece que es el desafío, hasta acá, en esta cosa de la tecnología sí, tecnología no, se construyeron dos mundos, por decirlo así, el de la educación a distancia, dicho de una manera muy rápida, y el de la educación presencial, el de lo presencial y lo no presencial, ¿no? A mí me parece que el desafío es tratar de ver de qué manera las tecnologías pueden aportar sustantivamente a la cuestión del conocimiento y del trato con los demás, en tanto y en cuanto puedan aportar, enriquecer, fortalecer, colaborar con la presencialidad. Entonces, lo que me parece que hay para construir es un puente, que es lo que yo me refería antes, que no estaba hecho hasta acá, ¿no? Ese puente es un puente que le compete hacerlo a los docentes, a los pedagogos, a los universitarios mismos, ¿no? En donde uno pueda pensar esa relación con el conocimiento de otra manera. ¿De qué manera las tecnologías aportan a tener una relación con el conocimiento? Yo creo que esa es
un poco el eje tiene que estar puesto en eso, ¿no? En el caso de la universidad, claramente, en el caso de la escuela también, aunque no exclusivamente, ¿no? Porque, por decirlo también muy esquemáticamente, la universidad está estructurada en torno al conocimiento y los estudiantes circulan en torno a ese conocimiento. La escuela está construida en torno a los estudiantes y el conocimiento se lo hace circular al revés, alrededor de los estudiantes, ¿no? Ahí hay como una gran diferencia, pero creo que hay un enorme camino con dificultades muy diversas. No es lo mismo la universidad o el instituto que la escuela secundaria, y no es lo mismo la escuela secundaria que la escuela primaria, donde las complicaciones para trabajar con los conocimientos, por la propiedad de los chicos, es más compleja. Incluso en lo que es la alfabetización de adultos, también uno se encuentra me imagino, con las limitaciones del uso tecnológico propio de quienes están alfabetizándose, o quienes están formándose, o están terminando una secundaria, o lo que fuere, ¿no? Insisto con algo que dije antes, pero que quiero subrayar. Eso implica que podamos tener condiciones tecnológicas mejores de las que tenemos ahora, porque la mayoría hoy se conecta vía celular y eso tiene muchas limitaciones, para escribir, para leer, para comprender un texto, desde la visibilidad del texto a todo lo que tenga que ver con la escritura y el reconocimiento de la escena, ¿no? Es muy difícil vía celular entrar a un aula virtual, digamos, eso complica las posibilidades, ¿no? Claro, y también otras variables que inciden en la presencialidad, como lo afectivo, la construcción de lo subjetivo, la escuela allí como una idea que también de algún modo está en otro paradigma, que era el creado en la modernidad, ¿no? Para poder pensar estos recursos didácticos, las propuestas y los dispositivos para mejorar la calidad de enseñanza. Y ahí nosotros también pensamos como la posibilidad de, en la presencialidad, ¿no? Cómo hacer para que aquellos estudiantes que dentro de este contexto de virtualidad no han podido conectarse del mismo modo y que no se genere allí una desigualdad en la distribución de saberes. Claramente eso va a ocurrir, ¿no? Claramente una de las consecuencias, de las tantas consecuencias negativas de la pandemia, una va a ser esa, ¿no? Va a haber una desigualdad justamente por las condiciones sociales, materiales, de conectividad, incluso por el capital cultural, porque aún así un chico se conectara y aún así accediera, si no es por la conectividad, a los cuadernos que han repartido todos los ministerios o algunos. Aún así, cualquiera se da cuenta que mucho de lo que pueden hacer los chicos está vinculado con el capital cultural que los padres tienen y que los padres pueden transmitir. Entonces, ahí hay algo que también se rompe si ese capital cultural familiar no existe, ¿no? No, y en relación con las tecnologías y la subjetividad, yo creo que, por supuesto, la escuela constituye y construye también un espacio distinto, un espacio que no es el familiar, que no es el social, que está en un intermedio ahí, que cumple un rol y tiene una función muy específica. Y que por supuesto construye una subjetividad o interviene en la construcción de la personalidad de los chicos, de los jóvenes, de los adultos. La universidad hace más o menos lo mismo con un nivel de marcación mucho menor, digamos, pero lo hace en cierto modo. Ahora, las tecnologías también construyen subjetividad, ¿no? Porque estamos atravesados por muchas lógicas que inciden y conforman parte de nuestro comportamiento. Digo una muy mecánica y estúpida, pero por obvia, digo, estúpida por obvia, ¿no? Que es el uso del GPS. Bueno, uno le asigna un régimen de verdad a ese GPS, que no siempre es así. A veces cuando uno conoce el territorio y coloca el GPS, sabe que el GPS le está dando una ruta que no necesariamente es la mejor ni la más rápida. Quiere decir, pero uno le otorga una verdad, deposita una verdad y un esquema de decisión en una tecnología y se lo quita a uno mismo. Entonces ahí hay una construcción, un desplazamiento, digamos, que forma parte de lo que vamos a ir viendo, que cada vez va a ser más frecuente con las tecnologías, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el uso de los
de los algoritmos para las decisiones, para que nosotros descansemos, para que nuestras decisiones descansen, por decirlo así, en máquinas, pensando que no solo las hacemos descansar, sino que además van a ser mejores que las nuestras, cuando necesariamente no son mejores. Son un tipo de decisión posible más, ¿no? Y en esas decisiones pedagógicas y políticas, también poder reflexionar acerca de las búsquedas en Internet, poder pensar una traducción pedagógica, porque digo, eso que nos ofrece Internet no es gratis, tiene un costo, y lo que se está disputando tiene que ver con los conocimientos, tiene que ver con la distribución de saberes. ¿Cómo pensás ahí el lugar del docente, ¿no? Con el posicionamiento pedagógico, con el posicionamiento político, respecto a las tecnologías y a los buscadores y a las plataformas? Sí, ahí digo dos cosas. Una, no hay que confundir el conocimiento con la información, ¿no? Lo que uno tiene en Internet es información. Aún cuando esa información sea un paper académico, quiero decir, escrito por un recontra académico. Eso no importa, es información en la medida en tanto y cuanto yo no lo puedo procesar, no lo puedo poner en relación con otras cosas. Tengo que transformar esa información en un conocimiento. Transformarla en un conocimiento es una operación que tengo que hacer yo, la máquina no lo hace, digamos, ¿no? Y ahí está la complejidad de la tarea de los docentes, de los estudiantes, de cada uno en el nivel que lo pueda hacer, ¿no? Pero la comprensión de la distinción entre comunicación, o si se quiere información y conocimiento, es la distinción entre usuario, yo soy usuario de la información, pero del conocimiento no soy usuario, digamos, solamente, ¿no? El conocimiento me pone en una actitud activa, por ser un poco redundante, digamos, y no me somete a la pasividad de la información. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que vos me decías de las plataformas, de los buscadores, bueno, ahí un poco lo que decía antes, ¿no? Eso no es ni transparente ni cristalino. Hay ahí, por supuesto, lógicas previas desde las búsquedas que ya están prediseñadas de acuerdo a las búsquedas que yo hice previamente. O sea que hay todo un seteo previo de mis búsquedas en función de mis gustos, mis juicios, mis intereses, digamos, con lo cual eso no es transparente desde ahí, pero tampoco lo es en términos de que quizás lo que se está construyendo para muchos autores es así, es una economía que tiene una de sus patas en la construcción de datos relativos a mi persona, ¿no? Y que esos datos transformados en megadatos, el famoso Big Data, permite inferencias, toma de decisiones, montajes de campañas políticas, de campañas de marketing, de comercialización, etc. Entonces, hay un potencial en la producción de información que yo mismo produzco, sin darme cuenta, que es digamos, una plusvalía, para decirlo en términos activos, que entrego sin saber que es tal a alguien que hace dinero y construye poder con eso, ¿no? Exactamente. Por eso el uso de las plataformas. Digo, bueno, yo puedo usar plataformas comerciales, pero tengo que saber que esas plataformas están usando al mismo tiempo mis datos que después lo van a utilizar en términos comerciales para otras tareas, ¿no? Claro, y pensamos que la escuela es el ámbito propicio para el ejercicio de la ciudadanía, para la construcción de la participación plena. También se habla de la ciudadanía digital, y me parece que el rol como educadores, como docentes, es propicio para poder desarmar estas representaciones acerca de cómo se construyen los saberes, cómo circula la información, que recién lo habías mencionado. Sí, incluso si esas plataformas son públicas o privadas, cambia mucho, ¿no? Porque hay todo una mirada muy distinta respecto del uso de esos datos, más allá de que a priori además puede ser la gratuidad o no del uso de la plataforma, ¿no? Entonces ahí hay algo que los estados todavía, bueno, en algunos casos si uno mira la Unión Europea y eso, ya hay algunos avances en la legislación que trata de poner en valor estos datos, poner en valor y en custodia todo lo que tiene que ver con el uso de datos. Hay una comprensión lenta de que hay un filón que no es solo económico, sino que hace a la ciudadanía, que hoy está en manos de un conjunto de corporaciones que le disputan al Estado la soberanía, por decirlo así, en términos
de ser la maquinaria de control y de contralor de toda esa información, ¿no? Ahí creo que hay algo para pensar en términos estatales y cuál es el rol del Estado para cubrir ese espacio y que los ciudadanos no queden vulnerados, por decirlo así, ¿no? Después me preguntabas algo en relación con la ciudadanía. Repetímelo que se me olvidó. No, pensábamos esta idea de la escuela como el ámbito propicio para el ejercicio de la ciudadanía, la participación, la vida Sí, democrática, y se nos sí, presenta un escenario donde también se habla del ejercicio de la ciudadanía digital, ¿no? Entonces ahí el lugar de los educadores, de los docentes, sí. para poder desarmar estas representaciones en función y tener una mirada crítica de aquella información que circula y cómo se construyen los conocimientos a través de esta nueva modalidad a distancia, virtual. Sí, ahí yo suelo pensar esto, que la educación como forma política o lo político de la educación es que tiene la posibilidad de pensar lo común. O sea, que la educación trabaja sobre lo común, ¿no? Sobre el modo en que nosotros le legamos o hacemos entrar a los más jóvenes en el mundo de los más viejos, ¿no? Y hacemos perdurar el mundo cultural, quiero decir, el mundo de la lengua, el mundo de la historia. Cómo lo hacemos perdurar y al mismo tiempo cómo generamos las condiciones para que ese mundo se transforme, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación es el lugar de lo político, la construcción de nosotros, la construcción de lo común, ¿sí? El lazo social se construye también en el sistema educativo y se construye de un modo no azaroso. Entonces, no es azaroso porque lo hago conscientemente, lo hago yo, no. El Estado lo hace de manera consciente, efectiva, lo hace con instituciones que están reguladas, con un ejercicio de una profesión que está regulado, no lo hace de cualquier manera. Entonces ahí hay una apuesta a construir algo de lo común. Después uno puede decir, bueno, eso ocurre más, menos, con sus limitantes, etc. Ahora, el otro mundo es el mundo no de lo común, es el mundo del intercambio, de lo privado, de lo horizontal, donde todos valen lo mismo, digamos, todos son iguales. Entonces, necesariamente no voy a decir el mercado porque me parece que es una exageración, pero es un lugar donde no hay una lógica que busca, por un lado, una desigualdad en el buen sentido, la del que sabe el docente y construye con los estudiantes un recorrido y los lleva hacia un fin, digamos, en el mundo de las tecnologías eso no ocurre. En todo caso hay una lógica más del tipo mercantil, ¿no? Y uno está siempre sometido a una suerte de mundo del espectáculo, ¿no? A un régimen de visualizaciones, de síntesis aberrantes de las ideas, ¿no? De construcción de audiencias que no sirven para la discusión, digamos, ¿no? La mayoría de las redes sociales construyen lo que uno ya sabe o le muestran a uno lo que uno quiere, digamos, ¿no? Hay una suerte de fanatismo implícito en esas redes, ¿no? Donde no hay intercambio real. De representaciones de sentido común, que es justamente el posicionamiento de la escuela, de la educación, para poder tensionar y para poder justamente reducir cuestiones que tengan que ver con la desigualdad, porque en definitiva el sentido común lo que muchas veces hace es generar estereotipos, generar desigualdades, niveles de posicionamiento y pensamiento que muchas veces atenta inclusive hasta con la democracia o con los valores humanos. Sí, claro, porque la operación del conocimiento es una operación compleja, ¿no? Es muy compleja. Requiere ponerse en el lugar del otro, requiere conocer, digamos, la lógica en la que ese conocimiento está estructurado, el modo en que fue construido, sus reglas, sus criterios de verdad, sus criterios de aplicación, la historia que lo constituyó, los debates. Requiere escuchar al otro, requiere a veces tener que revisar sus propias ideas. Todo eso no ocurre en un mundo de la información en donde lo que prima es la velocidad, ¿no?
El conocimiento tiene otros tiempos y otras lógicas. En ese sentido, hay algo que nos parecía importante destacar, que por ahí, dentro de esta idea de entre conocimiento, distinto de información, de cómo trabajar sobre lo común, cómo interpelar ese mundo cultural de nuestros estudiantes y cómo aprovechar pedagógicamente lo digital, que veníamos diciendo recién, hay algo que se enfoca básicamente, que es cómo está disputándose hoy en día el conocimiento entre los privados, las organizaciones, las empresas, como decías vos, y el Estado, digamos, este lugar del Estado y esta estatidad que tiene que tener lo digital, la soberanía digital. Pero también es interesante pensar que en estas nuevas sincronías, en estas nuevas formas, hay otras maneras de interpelarlo. Y acá, en este contexto, se vio muy fuerte estas desigualdades. Desigualdades en varias lecturas, pero hay una que nos interesaría marcar. Nachi. Sí, me quedo o doy el pie en realidad a esto, un poco con lo que venían hablando con Elías, ¿no? Me quedo con esto que traías, Adrián, desde el educar como acto político, ¿no? También. Y en relación a eso, para nosotros y para nosotras como profes y como docentes es una decisión llevar adelante la ESI en cada uno de nuestros espacios, desde que es una ley, y en relación a eso fui pensando, digamos, algunas cuestiones que me interesaban quizá charlar con vos. Una de esas es que para mí, o por lo menos yo creo, y creo que Mariano y Elías van a estar de acuerdo con lo que digo, la ESI facilita muchas veces la circulación de la palabra y de la escucha, ¿no? Para nuestros estudiantes. Y en tiempos de la virtualidad muchas veces ocurre que hay adultos mediando ese aprendizaje o otros actores de la familia mediando ese aprendizaje. ¿Qué estrategias vos implementarías para desarmar esa frontera? Sí, es difícil, ¿no? Porque la virtualidad mezcla necesariamente la vida del hogar con la vida escolar o la del trabajo, ¿no? Hoy mismo acá estamos hablando, al lado mío está mi hijo haciendo un Zoom para la escuela y mi mujer arriba trabajando. En cualquier momento van a pasar, digamos, eso va a ocurrir. Es difícil. Yo lo que pienso ahí es que uno no, en el caso de la ESI, creo que hay que buscar los mecanismos, en principio, para tratar de generalizar lo más posible los conocimientos que están implícitos ahí y que todavía siguen siendo muy resistidos por la escuela, por muchos docentes, por los gobiernos, ¿no? Creo que hay una deuda enorme ahí, aunque hay un avance fenomenal, ¿no? No solo por la ley, sino también porque se ha ido a una aplicación con sus vaivenes, pero las ha habido, ¿no? Creo que las tecnologías servirían para, en este caso, para intentar algunas aproximaciones más que traten de desarmar, lo voy a decir de una manera medio paradójica, ¿no? Que traten de desarmar una lógica que la pandemia instaló, que es, la pandemia instaló una lógica de lo orgánico o de lo biológico, ¿no? Porque estamos todos ocupados con el virus, con la salud, ¿no? Y también eso corre uno el riesgo de que la ESI se desplace casi exclusivamente en un sentido biológico, ¿no? De hecho, uno de los informes de las Naciones Unidas estima que uno de los efectos negativos de la pandemia va a ser el aumento de los embarazos no deseados, porque se cortaron los planes de asistencia y entonces no hubo acceso ni al conocimiento ni a los medios anticonceptivos. Entonces, lo cual puede ser cierto, digamos, pero sigue afilando el costado de la ESI sexual, digamos, y de la ESI biológica, ¿no? Cuando por ahí es momento, para contrabalancear eso, hay que irse o hay que amplificar todo el otro costado que tiene la ESI, ese lado no biológico, que es hasta más importante, ¿no? Y más difícil incluso, aun cuando yo creo que los jóvenes hoy tienen un cambio de sensibilidad que permite una amplitud que no tenemos los adultos o no tienen ni hablar de gente más grande, ¿no?
Creo que hay ahí en ellos un foco muy importante del cual uno debería tirar, ¿no? Es esa apuesta por, quizás no sea más difícil de racionalizar en este momento, pero tiene un punto de anclaje que es la sensibilidad, que no deja de ser tanto más importante. Sí, sobre todo digo, ¿no? Porque la entendemos como un derecho más. Entonces digo, en relación a esto que decís, y también en relación a esto que decís, la importancia o lo importante que es no poder formarse en relación a la ESI como para garantizar en nuestros espacios que ese derecho se cumpla con nuestros estudiantes. En relación a esto que digo de la formación, ¿qué cuestiones tomarías vos para modificar en la formación docente para que el enfoque de género sea presente en cada propuesta educativa? Sí, yo creo que hay una cosa que me parece que hay que hacer y es que el enfoque de género sea transversal. O sea, que esté presente en todas las instancias y de alguna manera. Eso es complejo, no porque haya ningún prejuicio en contra, sino porque, sobre todo cuando uno avanza sobre las disciplinas, la disciplina siempre es demasiado personalista, por decirlo así, y es complicado hacer avanzar ese tipo de mirada. Yo creo que eso es un elemento que cambiaría radicalmente las cuestiones, y particularmente lo pienso para la universidad. Una universidad como la Argentina, que está transitando instancias de avances muy importantes, ¿no? De la ley Micaela, la red de género que tienen las propias universidades, y los programas que a través de la Secretaría de Políticas Universitarias destinan fondos para producir cambios institucionales que son complejos. Aún así, me da la impresión que uno de los más difíciles es y va a ser que haya un enfoque transversal en el currículum, que haya un enfoque transversal que efectivamente de tan evidente pase desapercibido, por decirlo así, y que atraviese todas las carreras, ¿no? Sí, tal cual. Me parece a mí que la escuela es un lugar privilegiado, ¿no? Para repensar un mundo con perspectiva de género. Y en ese sentido, quizás Sobre todo, sí, discúlpame, la escuela, que además la educación básica es centralmente un sector feminizado, ¿no? Es altísimamente feminizado. Entonces, claramente ahí hay muchas más condiciones, no quiero decir que nosotros no la haya, pero ahí hay unas condiciones naturales que son evidentes, ¿no? ¿Y vos pensás que pueden ser contempladas todas estas cuestiones dentro de este contexto o que son contempladas? No, yo creo que falta todavía, ¿no? Y falta bastante trabajo en relación no solo con lo curricular, sino también con lo institucional, ¿no? Hay todavía demasiadas prácticas institucionales que están aferradas a una lógica patriarcal, ¿no? Por supuesto que no se diferencia de lo que pasa también en la sociedad, porque cuando uno mira, no hace falta ser un observador muy conspicuo, digamos, para darse cuenta que la sociedad argentina todavía le queda muchísimo en términos de reconocimiento, de derechos, y este es un punto central. Más allá de que la pandemia puso como un tema de agenda algo que hasta acá tenía mucho menos visibilidad, que son las políticas de cuidado, ¿no? Y que las políticas de cuidado tienen un filón muy importante porque visibiliza el trabajo que durante siglos cayó a espalda de las mujeres, pone en evidencia esa desigualdad, muestra que además eso tiene un valor económico, que ahí incide sobre el bienestar de la población, y que son derechos que hasta acá estaban casi invisibilizados, ¿no? Era parte de una rutina que todo el mundo hacía o a la que todo el mundo recurría, pero que nadie la ponía en el lugar. Entonces ahí creo que hay un trabajo importante de reconocimiento, no solo por lo que compete a las mujeres, sino también porque, insisto, ahí hay un trabajo sobre el bienestar de la población
y un trabajo en términos económicos que requiere y que va a ser muy, muy provechoso si se lo valora. Sí, sí, siguiendo en esta línea que decís, digo, era algo que venía pensado charlar con vos, digo, ¿no? Esto, la pandemia un poco nos trajo que la tarea doméstica y de cuidado se entrecruce todo el tiempo con el trabajo rentado, ¿no? Y en relación a esto, ¿vos cómo pensás que lo podemos visibilizar y problematizar en clave educativa? A ver, yo creo que ahí primero hay que aclarar qué son las políticas de cuidado. Yo creo que hay un desconocimiento. Hay desconocimiento porque la propia palabra cuidado queda como escindida de las tareas a valorar, ¿no? Son como tareas obligatorias, pero que no tienen un valor simbólico, ¿no? Entonces creo que hay un esfuerzo, primero por entender qué son las políticas de cuidado y qué ponen en juego. Segundo, hacer comprender el valor que esas políticas tienen en un momento tan particular como este, en el que el cuidado de los otros es un imperativo que no es fácilmente aceptable, y cada vez peor, ¿no? Estamos viendo, para llevarlo al extremo, pero hay casos en el medio, ¿no? Los movimientos anticuarentena son en el fondo, de una manera muy abstracta, un dispositivo anticuidado, digamos, porque no pueden ni visibilizar el rol de lo que ellos hacen, digamos, en relación con el cuidado de los demás. Pero luego creo que hay que construir una historia de las políticas de cuidado. Porque cuando uno construye una historia y una historicidad de las políticas de cuidado, va a reconocer cómo eso llega y toca muy, muy de cerca a la propia familia. Los estudiantes los chicos se van a dar cuenta cómo esas políticas de cuidado le tocan de lleno a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Y no siempre eso lo tienen considerado. Y creo que hay que poner en valor la noción de cuidado, ¿no? Que es muy interesante porque va de frente y de alguna manera choca con la noción de uso, ¿no? Que es una noción que está más sobre el tapete, ¿no? Estamos acostumbrados a usar cosas, personas, a consumir, y estamos poco acostumbrados a cuidar, ¿no? A cuidar y a hacerle espacio al otro. Eso me parece que desde la docencia se puede hacer efectivamente, incluso para pensar no solo en términos de los contenidos o de cómo se puede abordar, sino incluso para pensar la propia tarea docente, que también es una tarea del cuidado de los más jóvenes, del cuidado del ingreso de los más jóvenes al mundo de los adultos, del cuidado de que los jóvenes tienen que tener entre sí, ¿no? Creo que ahí hay un montón de elementos para pensar incluso la tarea docente. En esto último que vos decías, a partir de las políticas de cuidado, de cómo problematizarlas, cómo historizarlas, también reconocer, bueno, nuestro sindicato y nuestro sector docente es uno de los que tiene mayor población feminizada, o es una tarea que usualmente se desenvuelve, y ahí juega también lo que decía antes Elías, con respecto a las representaciones, los imaginarios, los ideales de lo que es ser un buen docente. Como para ir cerrando también y para desarmar esta lógica de lo que planteábamos sobre lo cultural, y Nachi traía sobre estos enfoques de género y cómo buscar nuevas representaciones, preguntarte a vos, ¿qué imaginás que tiene que hacer la educación de adultos en este contexto para poder abrir el juego y dar una nueva mirada sobre estas definiciones, ¿no? Nuestro sindicato, pero además nuestra especialización, el seminario, lo que se viene trabajando, tiene que ver con repensar estas reflexiones para el día después o de la pandemia o el día después de mañana. Sí, yo digo algunas cosas y ustedes después me dicen si voy por el lado que les parece que tengo que ir, digamos. Una es, voy desde algo más general. Creo que una de las cosas que hay que hacer es hablar de la pandemia. Hablar de la pandemia como fenómeno y hablar de la pandemia como un accidente
normal, para decirlo en términos técnicos, que abre otras posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque el fenómeno y las consecuencias de este fenómeno, la crisis que este fenómeno va a desatar, abre posibilidades y es un fenómeno, y tanto el fenómeno como las posibilidades no es algo cuyo sentido esté claro de entrada. Entonces hay un primer elemento que es discutir, conversar sobre algo sobre el cual su sentido no está del todo claro y merece ser discutido para ser comprendido en su amplio alcance, ¿no? Algo que impacta en lo sanitario, en lo educativo, en lo cultural, en lo político, en lo económico, es algo que merece ser atendido en su complejidad para poder ser entendido y disputado de ese sentido, porque creo que el sentido todavía está en disputa. Lo segundo es que lo que ese fenómeno abra o genere, un poco hablando de las políticas de cuidado, no es algo que esté dado tampoco, que hay que trabajar para que esa posibilidad abra a otras opciones. Entonces, la discusión va a tener que ver también con el futuro, con cómo esto constituye opciones a futuro. Hace posible otros futuros para que la nueva normalidad no sea la normalidad a la que estamos acostumbrados, que ya era una normalidad de enormes desigualdades, deudas, déficit, etc. Lo segundo es que también se abren opciones para los docentes en todos los niveles, ¿no? Opciones que tienen que ver con pensar algunas alternativas que hasta acá veníamos rumiando, por decir así, pero nunca nos animábamos a discutir y a plasmar en políticas. Esto no sé si va a ocurrir, digo, tiene más que ver con mi deseo, pero creo que hay una posibilidad. Me refiero a cosas tan disímiles como, por un lado, discutir el sentido de la educación, por otro lado, discutir el sentido de la evaluación, por otro, discutir las nociones como ciclo, como áreas, como interdisciplina, digamos, cosas que conmuevan un poco el edificio educativo, ¿no? Porque creo que la pandemia nos está habilitando a eso. Esta situación de paréntesis en la que estamos nos habilita a cosas por el estilo, a las que quizás en algún momento tengamos que animarnos, y a lo mejor es este. Por supuesto, eso implica poner sobre la mesa cosas que hasta acá no formaban parte de la agenda o formaban parte tangencial. Cito un caso no educativo. La mayoría de los países de América Latina pasó a partir de la pandemia a implementar los ingresos a las poblaciones sin recursos, las transferencias más monetarias. Bueno, y lentamente eso se está constituyendo como una suerte de piso de derecho. Bueno, eso no era tan evidente hace unos años atrás. Entonces hay efectivamente posibilidades de construir sobre lo que deje la pandemia. Después, en términos de la educación de jóvenes y adultos, creo que uno de los desafíos que va a tener la Argentina inmediatamente después de la pandemia va a ser que vamos a tener un montón de jóvenes fuera del sistema educativo con dificultades para volver a él, porque se desengancharon, porque se engancharon de manera esporádica, porque la situación económica de sus hogares se vio muy complicada y tuvieron que salir a trabajar si lo consiguieron. Creo que si repunta el trabajo, como pasó en otras épocas, también va a ser una aspiradora y va a sacar a muchos jóvenes de la escuela. Esos jóvenes van a volver después o van a tener una oportunidad inmediatamente de continuar sus estudios si existen políticas, programas que les permitan continuar con la escuela bajo otros formatos, como ha habido hasta acá, o previo, digamos, al gobierno de Macri. Creo que un enorme espacio para pensar la educación
a futuro pasa porque la Argentina efectivamente salde una enorme deuda formativa que tiene que ver no solo con los que no pudieron concluir, los que están en una situación de mucha marginalidad, sino en pensar trayectos que permitan no solo la formación universitaria, sino también la formación profesional. Es decir, que habilite toda una línea de formación, de escuelas secundarias, de programas de formación de jóvenes y adultos que se articulen con la formación profesional, porque ahí hay una enorme cantera que si las cosas van bien y si el mundo va para donde uno imagina, un mundo que va a estar más cerrado, el comercio, el mercado interno va a tener un peso importante y ahí va a haber una fuente de trabajo necesaria para el desarrollo de la Argentina y también para que muchas familias constituyan o reconstruyan sus ingresos. Pues creo que son escenarios que yo me imagino, ¿no? En donde la Argentina se encamine hacia una sociedad con más alternativas y una sociedad al menos con un poco más de justicia que la que tuvimos hasta acá, ¿no? Bueno, Adrián, te queremos agradecer de parte de nuestro sindicato, de nuestros compañeros docentes, de nuestras compañeras docentes, haber podido dialogar en estos momentos, que es tan importante lo que decís vos, hacer una pausa, reflexionar, repensar, y recuperar también esta vieja disciplina que es el conocimiento como algo complejo, como algo que se va trabajando, que se va reconstruyendo. Así que, bueno, a disposición también para la UNIPE y agradecerles a todos y a todas los que participaron de estos encuentros. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, a los tres por las preguntas y bueno, espero que haya sido satisfactorio. Gracias.